Pichincha Universal, generando noticias. Ya está con nosotros Franklin Ramírez, catedrático e investigador de la Flaxo. Análisis de coyuntura, de la coyuntura política del país. Muchísimas gracias. Qué bueno tenerle por acá, Franklin. Gracias por la invitación. Bueno, la suerte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social parecería estar echada, no tanto por los elementos de derecho que pudiesen ser argumentos para aquello, sino por el imperio de las mayorías o de la correlación de fuerzas actual de los actores políticos y judiciales. Bienvenido. Sí, digamos que desde la activación del proceso de transición con la consulta popular y el establecimiento del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, de antemano la opinión pública sabe en qué sentido van a fallar las instituciones, la justicia, la Contraloría. Hay una lógica implacable de conducción de las decisiones de una clave política, una clave de bloquear y de dejar fuera del camino todo aquello que tienda a obstruir el proceso de descorreización, entre comillas, y el pleno control político de las élites dominantes de las instituciones existentes, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana actual fue elegido en las urnas como parte de las propias propuestas del gobierno, pero los resultados electorales no se marcan, no se alinean con la conducción del gobierno y sus aliados, de las instituciones, y ha habido una avanzada brutal, antidemocrática, contra el Consejo, que, si nos fijamos bien, apenas dijo que iba a revisar, solo revisar el proceso de designación de la Corte. Entonces, esto nos interroga sobre la clase de democracia que existe cuando las instituciones existentes no pueden hacer algo que la democracia obliga, que es rendición de cuentas, control, fiscalización, ¿no? Revisión de decisiones, etcétera. Una democracia sin control, sin dinámicas de rendición de cuentas, no puede ser llamada así. Y la descorreización como proyecto político, norte, no sé, aspiración de legitimación del actual político, ¿es un equívoco o está bien orientado como estrategia de gobierno, de actuación con estos otros actores que están ahora aliados? Pues a mí me parece que funcionó como discurso, como frame, como marco de sentido del gobierno, que se conectó de algún modo con el agotamiento de la sociedad en relación al gobierno de Correa, luego de la polarizada campaña de 2017 que enfrentó a Lasso y Moreno. Entonces, la tesis de la descorreización, que incluso provino de sectores cercanos a la Revolución Ciudadana, como había que pasar a otro ciclo donde la figura de Correa no sea tan predominante y donde el Estado tenga otra lógica de relacionamiento con la sociedad y el resto de actores. Esto fue algo que Moreno recogió desde su campaña, con la tesis del diálogo, con la tesis de tener la mano tendida, y que fue bien recibido por la sociedad, y que yo creo que se plasmó en la alta popularidad que tuvo durante 6 meses del gobierno de Lenín Moreno. Pero en las condiciones actuales, ¿puede sostenerse aquel norte como… Exacto, a partir de allí… principio y fin, diríamos, por donde no pasa el tema de derecho o de respeto a lo que concebimos como Estado de Derecho? O sea, a partir de allí me parece que el gobierno no logró producir otro discurso, otro frame. Ha sido incapaz de darle un nombre, de darle un sentido a lo que está haciendo. Lenín Moreno y sus altas figuras políticas no son capaces de explicar, de dar cuentas de las decisiones que toman. Todos los mensajes están mediados por las cadenas, por Twitter, no se exponen normalmente a ruedas de prensa, no hay un discurso político que dé sentido y acompañe las decisiones. Todo es ex post y todo está de algún modo travestido, todo está disimulado para no nombrar aquello que efectivamente están haciendo. Entonces se anuncian privatizaciones y se las llama como capitalizaciones.
Hay un proceso de reducción de las becas y eso se llama bueno, optimización de los recursos del Estado hacia los sectores que más lo necesitan porque exacto. Se abusó de las becas, decía. Entonces el único discurso que siguen teniendo es el discurso de todo es culpa de la herencia correísta, estamos así por el correísmo. Y en la operación de la transición institucional que comandó Trujillo fue igual cosa. Entonces el discurso que ellos pretenden que los legitima es el único que han logrado producir, ¿no? Con lo cual Correa sigue estando en el centro del tablero político, gracias a su falta de lucidez política y a la falta de un horizonte histórico, un horizonte de sociedad, ¿no? No solo de devastación y de negación de lo que fue. Ellos ofrecen negatividad. No hay nada hacia adelante de lo cual la sociedad pueda estar expectante con cierto optimismo. Yeah. Entonces esto significa que sin discurso político que ofrecer a la sociedad, la insistencia en el anticorreísmo los devela en su pequeñez, en su estrechez de horizonte, y por eso la sociedad tiene unas cifras de desconfianza, de distancia con el gobierno. Entonces, a mí siempre me trato de responder esta pregunta: ¿por qué es que el gobierno sigue insistiendo en un relato que ya está agotado? Que efectivamente está agotado. Entonces, ¿y hasta qué punto al gobierno efectivamente le importa ese agotamiento? Yo pienso que no le importa para nada. Que ese discurso le es útil para contentar a las élites y a los sectores que le rodean, que cada vez son más escasos, o son ese 20% de la población. El gobierno de Moreno gobierna para esos sectores. Esos sectores son la caja de resonancia, la caja de eco en la que se ve el gobierno, y no hace falta producir ni más políticas, ni mejor gestión pública, ni otro discurso. Entonces, ese 80% o 70% que está en descontento con lo que está pasando ahora, no importa. Porque esos circuitos son poderosos, esos circuitos que apoyan al gobierno se ven reflejados en esa agenda y tienen suficiente poder como para sostenerse más allá del apoyo de las grandes mayorías. Y justamente esto, el tema de las cajas de resonancia que ha mencionado Franklin, es uno de los factores que pueden hacer, si bien criticable la estrategia, pero sostenible, suficiente para concluir un gobierno que conceda privilegios y no necesariamente a las mayorías que ahora lo rechazan. O sea, yo diría que todo está colocado para que el gobierno termine su mandato, no tanto por la legitimidad que tenga, no tanto por el apoyo popular que tenga, no tanto porque esté resolviendo los problemas más acuciantes de la sociedad, todo lo contrario, sino básicamente porque tiene el respaldo de los actores políticos poderosos. Entonces, un gobierno puede tener 80-90% de desaprobación y de desconfianza, pero si tiene a las Fuerzas Armadas, a la embajada, a los grandes grupos de interés y a una coalición de parapeto en la asamblea, puede sostenerse en el poder. ¿Y los medios? Y los medios, evidentemente, ¿no? Los medios, los grandes medios, sobre todo, que han pecado por omisión, por falta de investigación, por ver hacia arriba en 10,000 casos, problemas, demandas sociales, ¿no? Están alineados. ¿Tan selectivos como el Contralor o la fiscal a la hora de investigar? No vemos, están como largamente desnudados, son parte de la coalición de poder, de este bloque de poder con enorme fuerza, como para imponerse sin necesidad, ¿no? Esto es una fuerza tan grande de este bloque que no requiere tener buenas cifras en las encuestas, que no requiere ganar elecciones, que no requiere tener un bloque de mayoría en el Parlamento. Hay que calibrar bien la magnitud de esa fuerza que puede sostenerse en estas circunstancias. Claro. Es un bloque de poder tan fuerte. La fuerza, los militares, los medios, los grandes grupos de interés, un bloque de partidos ahí. Y al mismo tiempo hay que insistir en esto como parte del análisis político de la coyuntura como del mediano plazo. También la debilidad de las fuerzas de oposición, la debilidad
de los discursos que enfrentan a Moreno, que también caen en este efecto de caja de resonancia, que se escuchan a sí mismos, que no logran ampliar los sentidos de su crítica, que repiten un modo de nombrar las cosas que ya estuvo muy presente en la década pasada, ¿no? Entonces también el dominio de unos también se explica por la debilidad y la precariedad del ejercicio de oposición de otros. Ahora, para desagregar un poquito de este descontento, porque claro, lo que vemos es los análisis respecto de cuán neutralizados están los ecuatorianos para protestar o convertir esta insatisfacción o inconformidad en cierta resistencia de otro modo. Pero, ¿cómo entender o cómo prever la mutación de esa inconformidad en algo más? Porque claro, los actores políticos de cara a las elecciones presidenciales, no sé en cuánto lapso anterior a las elecciones vayan a tomar distancia de un gobierno tan agotado, pero parecería que están poniendo todas las opciones ahora mismo a favor de conseguir una cantidad de privilegios cuando realmente podrían salir muy mal parados en las siguientes elecciones. Son dos cosas ahí. El tema de la gente y de las elecciones. La primera, a mí me parece que como que la propia sociedad y sobre todo los actores políticos están subestimando las dinámicas de conflicto y de resistencia que ya tienen lugar en la sociedad. Entonces, si es que uno se pone a estudiar bien, y esto estamos tratando de hacer, han habido distintos focos de conflicto y de protesta ante el proceso el giro neoliberal del gobierno. Uno piensa, cuando se discutió la reforma de la ley de comunicación y hubo una movilización de un actor que rara vez se moviliza como productores audiovisuales. Claro, frente al problema de la desnacionalización del sector de la producción audiovisual. Que estos sectores no ven a esa medida como una medida neoliberal, pero finalmente reaccionaron contra esa medida. Es como queremos que protejan este mercado y tal. Al mismo tiempo, los estudiantes de medicina que les bajaron sus estipendios también se movilizaron. Los estudiantes universitarios, los arroceros. Hay diversos pequeños y no tan pequeños focos de conflicto que no necesariamente necesitan llegar a Carondelet y amenazar con que se vaya Lenín Moreno, que ya están protegiendo o que ya están impugnando la dinámica de la gestión política en la base de defensa de sus más o menos pequeños y estrechos intereses, demandas, reivindicaciones, todas legítimas. Pero el particularizar esos intereses no aísla un poco la protesta y atomiza. Pero una cosa es que no haya conflictividad y otra cosa es que las dinámicas de conflicto no estén conectadas entre sí, que no haya un relato general y que no haya una traducción política de aquello. ¿No? Son dos cosas distintas, ¿no? El grado cero de la movilización social y de la conflictividad, que es cuando la democracia está realmente sofocada, es cuando no hay ni siquiera una bandera de protesta. Yo creo que no es el caso. El problema es que las luchas están desconectadas, el problema es que los actores sociales frente a un giro tan dramático y violento de la política pública, lo que hacen básicamente y lógicamente y de modo legítimo, insisto, es defender sus intereses, sus demandas, su pequeño espacio, y después esto es función de la política, de los políticos, traducir esas luchas, acompañar esas luchas, darles un sentido más general. Esto es lo que no está sucediendo. Uno podría desear que haya más conflictividad, más protestas. Ciertamente el movimiento social que normalmente ha estado en las calles frente a este tipo de medidas no está acompañando el movimiento indígena, buena parte del movimiento sindical, el movimiento ligado al MPD, a la UNE, están en una actitud de alineamiento con el gobierno, claramente, pero hay otros sectores que están ahí. Ahora, si uno se pone a pensar, 2 años son poco, hay un giro político, todo se está reacomodando, los actores sociales y las dinámicas de protesta también. Hay un problema de desconexión, de fragmentación, como decías tú, y de falta de traducción de un relato político, pero que no es lo mismo decir que la sociedad está callada, muerta y desmovilizada. Y todavía el ciclo es demasiado reciente como para imaginar algo que mucha gente supone que por todo lo que ha pasado ya Lenín Moreno debería estar afuera. No es tan automático, venimos de un ciclo político complicado que ya tuvo su agotamiento,
Y la alternativa, o sea, para que un régimen entre en crisis, la sociedad debe avisorar que hay una alternativa, y esa alternativa no está. Yeah. Por eso muchas veces cuando el correísmo hace alusión a la década ganada como algo a lo que habría que volver, también están ofreciendo algo que ya pasó. No están recomponiendo una alternativa de futuro para que esas luchas y esas dinámicas de conflicto puedan entrar en conexión y verse reflejadas en un nuevo relato y en un nuevo horizonte, ¿no? Yeah. Entonces estamos en es un momento de transición compleja, compleja en el sentido de que lo que está en juego son los derechos sociales, los derechos económicos, las condiciones de subsistencia, una vida digna, la reproducción de la vida en su más amplio sentido. Esto es lo que está en juego, y los actores desde sus distintos espacios y sectores de vida están empezando a impugnar aquello. Ahora, hay un paso hay una dinámica de traducción política, de reconexión política, de representación política de esas demandas que está por darse, y eso es un problema tanto de la misma sociedad cuanto de la representación política. Y por eso vamos al tema de los partidos, de cuáles son las apuestas que están haciendo ahora mismo, puesto que vemos creo que tiene una coalición legislativa, por ejemplo, para aprobar leyes, para hacer programa de gobierno, ahora mismo para abolir este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras que tenemos algunos giros interesantes del Partido Social Cristiano y sobre todo de un experimentado Jaime Nebot, que por ejemplo rechaza las condiciones del FMI, se presenta con algunos discursos un poco más progresistas extrañamente. Vamos a ver, parte de un proceso de cambio de la hegemonía, de lo que se llama como transición hegemónica, es que los actores políticos tienen respuestas estratégicas erráticas. Es como, ¿para dónde me voy? Eso cambió. Entonces, Correa, 10 años era clarísimo. Unos estaban acá, a favor, otros en contra. Ahora, esto cambia de modo inesperado y con traiciones y de modo que mucha gente no entiende bien lo que está pasando. ¿Dónde me coloco yo? ¿Dónde me coloco? ¿Me tengo que pegar a Moreno? ¿Tengo que seguirle golpeando a Correa? ¿Por dónde va? Entonces los actores políticos y los partidos están en esa fase de recomposición de sus estrategias de modo errático. O sea, Nebot pasó de alinearse y de conducir, diría yo incluso, a Lenín Moreno, a empezar a negarlo, a empezar a tomar distancia, que por el momento veo yo que es una distancia discursiva de micrófonos y de Twitter, y que hay que ver cómo efectivamente se plasma. A mí me parece que una ocasión donde vamos a poder ver en qué está Jaime Nebot efectivamente es en el anunciado juicio político al ministro de Finanzas, Martínez. Richard Martínez. Vamos a ver, o sea, si es que Jaime Nebot efectivamente, como ha dicho, está en contra del ajuste del Fondo Monetario Internacional, que lo demuestre. Que lo demuestre, que movilice a su bloque en consecuencia, ¿no? Lo demás son proclamas que yo las leo más como un guiño de ojo al electorado correísta que él sabe que necesita, que él sabe que debe aproximarse. El electorado correísta existe, es un campo más o menos organizado, más o menos militante, pero que tiene una densidad afectiva, una densidad emocional, unos ciertos horizontes políticos, que ha recuperado espacio institucional a partir de las elecciones seccionales y que será una fuerza decisoria en las próximas elecciones. Además que se configura como quizá el único movimiento que le hace oposición a este gobierno. Además, ¿no? Claramente. Entonces, o sea, digamos, aprovechando o capitalizando el rechazo de un 85%. Yo creo que provocando ese rechazo, ¿no? También, además, provocando, no sé si capitalizando, no es que el 80% que está contra Moreno está con Claro, Correa. no evidentemente. No necesariamente, ¿no? Entonces, digo, esas piezas están reacomodando. O tratando de digamos, captar aquello. Claro, todos los actores políticos quieren buscar acumular, eso es políticamente, para eso están en la cancha, después si es que lo logran es otra cosa. Sí. Entonces me parece que hay un reacomodo intenso y a veces desconcertante de las estrategias políticas de los partidos, Nebot por un lado. La otra gran corrida en el tablero es la del propio Guillermo Lasso, que también pasó de ser la principal fuerza de oposición por derecha de Lenín Moreno, en un momento en que Jaime Nebot estaba muy cercano al gobierno, a volverse principal aliado del gobierno en el legislativo y como un actor fundamental de la gobernabilidad vigente en un momento que el Partido Social Cristiano se retira de esa gobernabilidad. ¿No se está beneficiando del proyecto de gobierno?
Seguramente hay intereses pequeños y Más allá de lo político, digo yo. o grandes intereses que se ven realizados en el corto plazo. Entonces, ¿por qué está Lasso ahí? No puede decir, porque va a haber una política financiera y bancaria que le va a obedecer. Pero yo creo que tampoco hay que ser tan reduccionistas, ¿no? Me parece que un actor político como Guillermo Lasso debe estar pensando y ponderando sus opciones políticas hacia adelante. Puede estar viendo que una coalición con Moreno, con Romo, con Roldán, con quien fuere. O que demuestre que lo que se está haciendo ahora mismo es justo parte de su plan de gobierno, de su oferta y de su relato. ¿No? ¿Qué es lo que él ha hecho? Claramente, pero como tú bien dices, el problema está en cómo lo que sucede ahora se está proyectando para 2021. Así es. Entonces, a mí me parece que se puede estar configurando una coalición entre algunos sectores del gobierno y Guillermo Lasso de cara a esa elección, frente al posicionamiento, a la reactivación de Nebot, que otra vez ha dado señales de querer disputar la presidencia en el 2021, y por otra parte un tercer bloque que viene a ser el correísmo. Entonces, por lo pronto tenemos como Nebot, un Lasso AP, ruptura 25, que puede ser algo que sea la candidatura oficialista desmorenizada, o sea, sin tener a Moreno en el centro. Pero puede quedar algo de identidad, AP, después de esta... Pero como maquinaria electoral, más que identidad, como maquinaria, eso ahora está desdibujado, como maquinaria electoral que además va a contar con el Estado, va a contar con el Poder Ejecutivo, con el control de las instituciones. No es menor. Es emergente. Y con el plus de las buenas finanzas de Lasso para una campaña, ¿no? Entonces es el Estado, las finanzas, el poder. Es como prometedor ese. Es prometedor ese engranaje. Que puede sacarle votos tanto a sobre todo a Jaime Nebot, y eventualmente forzar una segunda vuelta. Ajá. Y por otro lado está el campo de la Revolución Ciudadana, que es el campo más hostigado, más perseguido por el gobierno, que tiene las condiciones de acción política más complejas, pero que se sigue moviendo, que se sigue movilizando. A mi modo de ver, no logra recalibrar su estrategia, todavía tiene los ojos muy puestos en lo que fue, todavía... Mucho retrovisor. Mucho retrovisor y poca capacidad de anticipación, poca capacidad de recomposición de su relato. Altas para ver más allá, ¿no? Del camino. Lo podemos decir así, pero también es comprensible, ¿no? Sí. Es comprensible, ¿no? No se cambia de la noche a la mañana, y menos en las condiciones en las que están ejerciendo su rol de acción política. Esto es lo que uno ve. Después, quién sabe si Nebot finalmente, con un ojo en las encuestas, y seguramente él no va a querer hacer su última elección si no está seguro de que efectivamente puede ser capitalizada por él. Un abandono a último rato de su candidatura va a desacomodar esto. Todavía es como temprano, pero uno ve ve un Jaime Nebot, ve un Lasso gobierno y ve a la Revolución Ciudadana como tres tendencias claras, nacionales. Pero sin Correa, porque como que están echadas esas cartas también. Es que Correa será un holograma, será un sticker, será... Pero siempre estará presente. Pero Correa está, o sea, digamos que en la política, en la tecnopolítica del siglo XXI, la presencialidad es... relativa. Es muy relativa. Ciertamente que el hecho de que él esté y que haga campaña... sería un plus para este bloque, pero si no, ya hicieron una primera campaña sin Correa, y supieron cómo colocarlo en el centro, ¿no? La pregunta es quizás si es que ese énfasis en tener siempre en el centro a Correa no marca demasiado un límite para el crecimiento del campo de la Revolución Ciudadana. O sea, es como... Claro. Correa es lo que más les da, pero también es quizás lo que más les quita. Entonces, en su misma fuerza está la debilidad de esa configuración. Y ahí es donde es necesario tratar de innovar algo. Reimaginar la acción política, claramente, en términos de discurso, de fórmulas.
Pero insisto, no es algo que se pueda No hacer es de la tan noche a la fácil. mañana y menos en las condiciones que están Ya, actuando y por ahora. eso mismo, las condiciones para volver a la pregunta original, el asedio a este Consejo de Participación Ciudadana, el intento del quítate tú para ponerme yo, descarado, esto ya es visto por muchísimos sectores. Algunos que quieren conservar el privilegio van a mantener el discurso único, pero mire, yo escucho en la calle a muchísima gente que se da cuenta del juego que está ocurriendo. Y entonces, ¿no puede haber desgaste también en aquello, una apuesta equivocada? Es que me parece que el desgaste está marcado, ¿no? Es marcado. El Consejo de Participación, incluso en los mejores días de Trujillo, jamás generó credibilidad, claro. Y después terminó mal. O sea, el régimen político, esto que se pongamos el morenismo, con todo, los medios están sumamente desgastados. Entonces, lo que les queda es la fuerza. Entonces, lo que están haciendo ahora con el Consejo de Participación es ejercer fuerza. Claro, no hay Estado de Derecho, no hay ley. Fuerza bruta, fuerza pura y dura. Sin legitimidad, sin consenso, sin apoyo, sino de esas cada vez más estrechas huestes anticorreístas fanatizadas. Pero más allá de eso, no tienen este apoyo, pero no les importa. Es un ejercicio de poder. Moreno está ahí para eso, para quemarse, no tiene más proyección, con él no hay ni luces medias ni luces largas, está para eso, sí. para inmolarse por estos intereses. Entonces lo pueden hacer perfectamente. Es un ejercicio de fuerza que restringe el horizonte democrático, pero a mí me parece que hay una clave fundamental, y es que gran parte de lo que está pasando en el Consejo de Participación ahora tiene que ver con la propia estrategia correísta de suponer que llegar al Consejo de Participación le permitía cambiar la dinámica política. Pensando que la posibilidad de combatir, enfrentar o modificar la correlación de fuerzas y lo que está sucediendo pasa por las instituciones que están absolutamente controladas por el poder político. Cuando es evidente que me parece a mí evidente, no vamos a ser arrogantes, que ¿deberían tener autonomía? No, que la lucha no pasa por las instituciones, que no se debía priorizar tanto la confrontación desde el Consejo. Esto estaba, evidentemente lo que está pasando era muy probable que pase, y para confrontar esa enorme concentración de poder en las élites en torno a este gobierno, en torno al anticorreísmo, lo que se requiere es volver a movilizar a las clases medias, a las clases populares. Se requiere una estrategia por fuera de las instituciones. La prioridad tiene que estar ahí, las redes comunitarias, la organización, la sociedad civil, la asociatividad. Es el tejido que hay que recomponer. Entonces, o sea, cuando esa otra hegemonía más de gran... esos otros espacios donde efectivamente hay una hegemonía, se puede construir una contrahegemonía que no pasa por las instituciones y que se va fraguando en la vida cotidiana, en los espacios sociales, en las dinámicas organizativas populares. Esto es lo que estaría en juego, me parece a mí. Pero en el fondo toda la batalla ha estado concentrada, tanto del gobierno como desde la principal fuerza de oposición, en el Consejo de Participación, como si desde ahí se podría modificar todo el balance de fuerzas. Ya, ahí me parece que hay un error estratégico en cómo se ha calibrado ese asunto desde la oposición. Pero sin embargo es gravitante la presencia, por ejemplo, de un contralor que no tiene una legalidad o no sé si legitimidad también. No, absolutamente. Hay razones para hacer aquello, pero en términos de estrategia hay unos límites que estaban ya marcados de antemano. Claro, desdibujados, que más bien habría que meditarlos mucho más. Bueno, qué pena que se nos acabó el tiempo. Franklin Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.